súper comprometidos, muy chévere con la investigación. Entonces, bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces con nuestra segunda sesión de confrontación, con con una clase muy interesante que Laura pues nos ha elegido unas secuencias que ella vio como muy importantes, pero entonces antes de darle la palabra a Laura para que nos indique las secuencias que vamos a conversar, me gustaría, como hacemos siempre, dar la palabra al profe Juan para que, no sé, si necesita de pronto contextualizar algo o decir algo que de pronto no hayamos, que no se tenga tan fácil en cuenta en el video, ¿cierto? Porque no estuvimos en la clase y que él considere importante recomendarnos. No sé si quieras decir algo. Bueno, sí, pues básicamente, pues lo que habíamos comentado la vez pasada, y es de que creo que los talleres desde el número 0 hasta el número 6, o sea, vienen como en un ascenso, ¿cierto? Yo creo que en esta ocasión de este taller, que es el taller número 3, ¿cierto? Hay elementos muy importantes también que no, o sea, que como que no se vieron en el taller uno, que no se ven en el taller uno, entonces precisamente por eso, porque como que los estudiantes ya han venido como construyendo ese camino también, no sé por el hecho, a mí me parece también que el hecho de conocer los estudiantes, de que ellos también me conozcan a mí, también es un factor importante en ese sentido, ¿cierto? Entonces, creo que también el generar confianza también, porque si ustedes ven el taller 3 como que hay un poco de más familiaridad. Entonces, eso también como que impacta un poco y como que crea como otros elementos como para llegar más a los estudiantes. Obviamente lo que habíamos comentado la vez pasada, para mí ha sido supremamente difícil el hecho de hacer los talleres. Bueno, para mí mucho de la práctica y de la didáctica es, digámoslo así, que es nueva, ¿cierto? Porque yo sí he usado muchos insumos al respecto de lo que ustedes ven en las clases y demás, pero para mirar como otros elementos, como otras actitudes en los niños, como otros aspectos en realidad, porque bueno, ustedes saben que yo vengo desde la disciplina de la música, y entonces hay cosas que sí han costado muchísimo, ¿cierto? Entonces el hecho de eh, generar como que los niños eh, generen ese discurso, como que planteen preguntas, como que contesten también a las preguntas que yo les hago o que los otros niños les hacen, también ha sido como complejo. Pero entonces sería como eso, básicamente. Muchas gracias, profe. Entonces, eh, vamos a dar la palabra a Laura para que ella nos cuente cuál fragmento vamos a ver. Yo tengo aquí el YouTube abierto, ya pues lo vimos, me imagino todos, obviamente. Entonces, volveremos a ver el fragmento que vamos a revisar con mayor profundidad. Laura. Listo, solo vamos a ver un episodio, ¿sí? La otra vez analizamos dos, Uh-huh. no sé cuánto nos dé el tiempo. Vale. Si alcanzamos los tres. Si no, pues dos. Listo. Vale, igual, pues bueno, quería iniciar felicitando al profe porque yo lo vi como 500 veces y para y devuélvase y digamos que desde este lado la interacción también se realiza. Sí, yo escuchaba y ya yo me reía de lo que ellos decían y veía al profe como, uy, ¿ahora qué digo? Porque ellos suelen cambiar la situación de un momento a otro. Entonces se vuelve muy interesante como nosotros también desde el otro lado tenemos que transformar todo sin que se pierda el rumbo al que nos dirigimos. Entonces, nada, muy chévere me pareció y me encanta cómo vamos paso a paso.
Entonces, primero, este es el ejemplo, después tú lo haces, después asociamos los elementos y obtenemos el resultado. Entonces, creo que en los dos talleres se ha evidenciado bastante ese paso a paso y es muy importante porque así es donde creamos de verdad la recordación en ellos, que no es solamente pregunta, respuesta, se acabó, ¿sí? Sino, cuando el profe dijo, y también en general en toda la clase, noté que tú eres muy detallista. Entonces, no es solamente el carro, sino es el carro amarillo que hace pip. Sí, entonces eso también les brinda a los chicos esos elementos para que puedan mejorar su discurso. Entonces, nada, muy, muy chévere. Bien, no sé, les voy a mostrar la transcripción y si quieren escogemos entre nosotros cuál revisamos primero. Denme un segundito. Chan, chan, chan. Bien. Entonces, bueno, en nuestro primer episodio tenemos en general la explicación de qué es una respuesta corta, qué es una respuesta larga, pero no es una explicación como tal, sino se hace con ejemplos y con la participación de los chicos. En el segundo episodio tenemos cómo los chicos identifican sus propias respuestas. Entonces el profe les pide que respondan y asimismo ellos van diciendo, bueno, es corta, larga, y empiezan a asociar sus respuestas con las imágenes del tren corto y largo. En el tercer episodio ya ellos crean sus propias preguntas dirigidas hacia los superhéroes con los que hemos venido relacionando. Se hace, digamos que un pequeño ejercicio de lectoescritura, pues ellos leen las preguntas que tienen en el formato, asimismo algunos las escriben, otros las expresan, las que quieren realizar y van de acuerdo a las imágenes que tienen de los superhéroes, respondiendo e identificando si son cortas o largas. Y en el cuarto, creo que en este son solo 4, sí, ya tenemos la asociación de todo. Entonces, entre los superpoderes, los superhéroes, qué preguntas podemos hacerle a cada uno, si son largas, si son cortas, y todo va de acuerdo a lo que hacen. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál les gustaría revisar? A mí me llamó mucho la atención el primero, porque, no mentiras, el segundo, porque hay un pedazo donde el profe queda como que cambian todo lo que les decía del ejercicio, entonces queda como que no sabe muy bien qué decir. Este episodio dura 23 minutos porque dejé que todos participaran, o la mayoría de ellos, pero digamos que a resaltar está la última parte, entonces no sé si les parece que iniciemos con ese. Ustedes me dirán. Podríamos sí iniciar con ese, si están de acuerdo, pero entonces no ponerlo completo porque 23 minutos pues es demasiado, sino pueden ser los 7, 8 minutos más centrales, ¿cierto? Que tú consideres para retomar allí varios aspectos. Bien, entonces voy a iniciar pues con la primera parte de esta secuencia para que tengamos el contexto y ya después pasaremos a lo que les comentaba. Hoy vamos a aprender precisamente a eso, a preguntar. Y resulta que hay dos maneras para preguntar y es precisamente dado en las dos maneras para responder. Que hay unas maneras que yo puedo responder sí, no, bien, mal, poco, mucho. ¿Listo? Yo puedo responder así y es una respuesta corta. ¿Listo? Corta. Pero hay respuestas, ¿cierto? O más bien hay preguntas que las respuestas pueden dar una explicación más larga. Por ejemplo, si yo le pregunto a Samara, abres tu micrófono. Atentos a esto, por favor. Si yo le pregunto a Samara, ¿cómo estás hoy? Bien. Listo, eso es una respuesta corta. Pero si yo le pregunto a Samara,
Samara, porfa, me describes, me dices cómo es tu perrito. Es de color blanco y se llama Coqui. Muy bien, ahí Samara me está dando una respuesta larga. ¿Listo? Me está diciendo que el perrito es de color blanco y se llama Coqui. Ella me puede decir muchísimo más cosas. Me puede decir, ay, mi perrito es chiquito, es de color blanco, se llama Coqui, los llevamos al parque siempre en las mañanas, ladra mucho, come esto y esto, y ahí ella se... Bien, entonces dejé ese segmentico porque me parece interesante la manera en la que les explicas, ¿sí? Como les decía en principio, es con ejemplos que sean fáciles para ellos de una vez y que puedan empezar a interactuar. Entonces creo que es bastante importante y si nos damos cuenta, Samara empieza a hacer como bla, 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 como que ya ella la escogió de una y ya sabe que puedes hablar y hablar y hablar sobre el tema. Por eso escogí este segmento y ya ahorita les muestro el otro. Profe. Gracias. Creo que lo que estás diciendo, Laura, es supremamente importante y ahí va mi primera pregunta. Y es, se eligió una analogía, que es más que un ejemplo. Y una analogía es que relaciona el tren largo con respuesta larga y el tren corto con respuesta corta. Un tren con respuestas, con tipos de respuestas. Esto hace parte del pensamiento crítico o de un nivel de pensamiento crítico, porque hacer analogías no es fácil, esto es un pensamiento elaborado. ¿Sí? Digamos que para este nivel y para cualquier otro nivel, hacer analogías constituye un ejercicio bastante complejo. ¿Sí? Y me hace recordar un autor que justamente habla acerca de eso, que se llama Mauricio Beuchat. Les digo cómo se escribe el apellido es Beuchat, así como suena, y él es un filósofo mexicano que trabaja la hermenéutica analógica y habla sobre la pedagogía analógica. Y otros españoles recogen pues esto que él trabaja para la didáctica analógica. Entonces él dice que una de las formas de enseñar es a través de analogías. Por eso mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué los llevó a ustedes a elegir la analogía para, y en el caso del profe Juan, específicamente esa analogía de los trencitos, para establecer esa relación con los tipos de respuesta? ¿Por qué eligieron esas analogías? ¿Por qué eligieron esas específicamente del tren y en términos generales esa forma de enseñarlo a través de las analogías? Sí, bueno, nosotros, en la medida que nosotros íbamos como avanzando en los talleres, también nosotros como que nos vamos también como transformando como con nuestras puestas en escena, ¿cierto? Y también con nuestra didáctica. Este taller nosotros no lo habíamos pensado inicialmente con lo analógico, con las analogías. Este taller, esa generación de esa analogía y de esas dibujos o de esos esquemas para poder definir y encuadrar, bueno, el discurso como tal, o que ellos pudieran hacer una semejanza con la relación de la imagen y lo que ellos van a oralizar, ¿cierto? Vino posteriormente. Nosotros definimos inicialmente, teníamos el plan, ¿cierto? Pero el trabajo de la imagen vino posteriormente. Nosotros, no sé si la profe Claudia alcanzó a hacer ese tipo de trabajo analógico, pero yo, por ejemplo, con la profe Marleni, sí nosotros como que definimos ese trabajo de esa manera. Como que concretar ese tipo como de espacio con respecto a la imagen, como para que ellos también puedan tener como
como, no sé si puede ser la palabra como una facilidad más en el aspecto oral. Es decir, ellos hacen, como tú lo estás diciendo, Juliana, es decir, nosotros hacemos una relación con la imagen como para que ellos puedan organizar mentalmente sus ideas para poder después verbalizarlas. Si ellos ven el tren largo, ¿cierto? Ellos saben que van a tener que expresarse de una manera más prolongada. A veces ellos lo asimilan como con un tiempo, porque ellos a veces hacen las pausas, pero ellos pueden decir bien, hacen una pausa, pero después pueden decir otra palabra y ellos creen que es una respuesta larga, ¿cierto? Entonces, eso también como que nosotros lo percibimos. En el transcurso de esta sesión y del taller, uno se va como dando cuenta de esas cosas. Ya después que, como Laura acota, es uno después repitiendo la grabación, después de ver varias veces la grabación, es donde uno se da cuenta, ve, pero, o sea, ellos hacen esta relación y este ajuste y como que son estrategias de ellos también para definir como ese tipo de respuesta corta o de respuesta larga. Entonces, en este sentido, nosotros como que apoyábamos más, por lo menos hablo por mí, hablo por mí, era de que daba como más énfasis en que ellos desarrollaran la respuesta larga, ¿cierto? Como que dieran una descripción como más clara, más concisa de lo que ellos estaban hablando. Entonces, a veces yo cuando les pregunto, a veces como que desmenuzo, o sea, a veces soy como muy exagerado en desmenuzar como toda la pregunta para ellos, para que ellos puedan oralizar. Pero lo que tú dices, Juliana, sí, eso sí fue pensado. Nosotros precisamente quisimos como articular esa parte de la imagen para que ellos pudieran determinar esa analogía en lo que es el tren largo, respuesta larga, tren corto, respuesta corta. Y nosotros siempre mostramos en pantalla, ¿cierto? Como para que ellos recreen esa imagen, primeramente en su cabecita, ¿cierto? Entonces, nosotros no decimos respuesta larga o respuesta corta, sino listo, le mostramos el tren y ellos ya van como definiendo ese aspecto en su discurso. Entonces sería eso. Gracias, profe. No sé si la profe Claudia quiera decir algo más. Gracias, Juliana. No, pues yo lo único que también quisiera preguntarle a Juan, bueno, uno, pues valorar todo ese trabajo que él está realizando con los niños y pues con las niñas también. El solo hecho que las niñas también, los niños estén ahí como tan atentos, si tú te das cuenta, la clase dura 1 hora, 8 minutos y no hay ningún trabajo tan estricto como tan marcado frente a la manualidad, frente a la escritura, sino que todo el tiempo es relacionado con la oralidad. Y pues eso me parece ya un gran avance con estos niños tan pequeños que muchas veces ellos como que se cansan, como que uno a veces, por ejemplo, me llamaba mucho la atención este chiquito que 2 veces te dijo, profe, ¿puedo ir al baño? Sí, como que ellos también, a pesar de que estamos en esta virtualidad, tienen todavía muy marcados como algunas características de la presencialidad, ¿no? Pero el hecho de tenerlos 1 hora, 8 minutos en este discurso, en estos diálogos, en estas conversaciones, eso me parece muy, muy significativo y de verdad que muy, muy bien elaborado, muy planeado. Sí, de pronto a veces surgen cosas que nos hacen cambiar, pero está una planeación que ya pues se venía trabajando, que se hizo con esos ajustes que tú dices, pues que se debieron haber realizado de acuerdo como a las necesidades y posibilidades de cada grupo, ¿no? Entonces yo me iría más como por el lado de, pues tú que pues bueno, en este momento de pronto ya hemos querido volver como a la presencialidad, si se ha podido. ¿Tú cómo ves esa interacción dentro de la virtualidad y la presencialidad? De pronto, en la interacción ahorita virtual, ¿tú crees que es un poco más fluida o de pronto te ha tocado como, bueno, uno ve ahí, Juan llama a los niños, les dice, Erika, ¿tú qué opinas? Bueno, ellos de pronto
abren su micrófono. ¿Tú crees que hay algunas diferencias muy marcadas o cómo se presenta esa interacción de esta manera virtual o de pronto se ve como coartada o cuando de pronto tú tienes que de pronto apagar los micrófonos de todos? No sé, yo quisiera que de pronto tú nos comentaras un poquito más cómo has visto esa interacción con los niños en este proceso virtual. Bueno, Claudia, sí, eso es algo, bueno, primeramente cuando nosotros entramos en pandemia, yo creo que a nosotros nos tocó transformarnos totalmente en nuestras clases. O sea, esto no es lo mismo que estar en un espacio físico, ¿cierto? Yo sí considero que todo, desde que nosotros entramos con este evento de la pandemia y demás, nosotros como que los profes nos hemos venido como articulando y adaptando a todas estas plataformas que de una u otra forma como que nos han venido como que consolidando unos análisis ahí todos distintos en cuestión de planear nuestras clases, ¿cierto? Sí o sí nosotros generamos unas rutinas en los espacios físicos, en las aulas, en los colegios, y acá también se generan unas rutinas, solo que el comportamiento es distinto. Los niños, especialmente en la escucha, yo creo que si algo hemos ganado eh, inmensamente en estos trabajos de la virtualidad es en ese proceso de escucha. Entonces, yo creo que los niños en estas sesiones de clase, creo que, por ejemplo, en estos talleres, creo que se han vuelto más perceptivos a nivel de escucha, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando ellos generan ese tipo de conversación o cuando ellos escuchan un ruido, ¿sí? Por ejemplo, en las clases de música, nosotros hacemos mucho trabajo cuestión con el fenómeno del sonido, ¿cierto? Y ellos a raíz de eso, ellos empiezan a emitir valores o juicios al respecto de lo que están escuchando. Pero en la presencialidad, es decir, en el espacio físico es totalmente distinto porque ellos acá están como, podría decir, discriminando muy bien todo lo que están escuchando, porque es que en las plataformas también que nosotros tenemos acá, se generan ecos, distorsiones, atenuaciones, silencios, ¿sí? Que eso también produce un tipo de comportamiento en lo que los niños están teniendo en esta plataforma, ¿cierto? Entonces yo creo que con respecto a tu pregunta, que si hemos ganado algo importante en estos encuentros, es precisamente en eso, en la percepción de escucha y en definir como todos esos parámetros de concentración a partir de esos niveles de escucha. Yo creo que hemos valorado mucho esa parte y yo creo que, bueno, estas prácticas que nosotros tenemos en la virtualidad, sí, son totalmente distintas en la presencialidad. Si tú me dices cómo vamos a hacer, cómo vamos a articular este trabajo en un espacio físico, pues no lo sé, porque toda la planeación que nosotros hemos definido acá es precisamente para este entorno. Entonces ahí sí entraríamos nosotros como, bueno, a discutir otras cosas y cuáles son las bondades acá y cuáles son las bondades allá, como para poder articular toda esa parte. Pero ahorita no sabría qué sería. Gracias, Me profe. gustaría añadir también a lo que tú dices de la escucha y es la libertad que ellos tienen estando en casa. Por ejemplo, en este momento Juan David está jugando con las gafas y nadie le dice nada, cosa que cuando estamos en el aula es muy diferente. Siéntese, cállese, póngame atención, qué hace jugando, qué hace mirando. Y en este momento Juan David está ahí jugando tranquilo, pero tú le preguntas después y él está en lo que está.
¿sí? Entonces, digamos que es eso, es también el multitasking y el poder estar allá y acá, poderme sentar como quiero, poder estar en pijama, poder estar en mi espacio de confianza. Creo que eso también abre la puerta a que ellos puedan participar un poco más libremente, ¿sí? Sin embargo, también me gustaría, con esto de la virtualidad, anotar algo importante y es la poca paciencia que se tiene. Digamos, con Diana pasa mucho, Diana es la que está en la esquina superior, que a toda hora el papá le está soplando y diciendo y rápido, porque los adultos y quienes no son educadores no entienden que sus procesos son diferentes, van a un ritmo totalmente diferente. Entonces, toda la clase se ve que el bombero apaga el incendio. Entonces, y tú, y también está como esa cosa de uno como profe, papá, por favor, no intervenga, ¿sí? Sino solamente tú solita, mi amor, pero uno por dentro, ay, papá, por favor, déjela, ¿sí? Entonces también es importante cómo ellos, por querer hacer más, tal vez hacen menos, porque no les permiten completar su proceso, y cómo nosotros como profes nos vemos limitados sobre el poder que tenemos dentro de la clase. Nos toca compartirlo y tal vez agachar un poco más la cabeza. Entonces creo que eso es lo que podemos resaltar de lo virtual, ¿no? Bien. Muy interesante. Creo que todos estos aspectos que ustedes han nombrado son determinantes eh, pues para llevar a cabo la puesta en marcha de algo que se ha planeado, ¿cierto? Especialmente si ese acompañamiento de los padres, que a veces pues o facilitan o no toda la labor. Eh, yo insisto en que me parece supremamente importante el hecho de haber elegido analogías, eh, porque estas hacen una correspondencia y permiten hacer eh, ¿cómo se llama? Procesos de pensamiento en los niños y en las niñas, de relación, de diferenciación, ¿sí? Bueno, y de, por supuesto, de establecer esas semejanzas. Entonces, más adelante, cuando veamos el siguiente, si quieres, para ver el siguiente, me gustaría hacer una pregunta con respecto a esa interacción mediada por lo analógico. Bien, entonces, si quieren, vamos con el pedacito donde nos cambia un poco el discurso y ya ahí sí podemos ir con otro episodio. 22:35. En este pedazo todos los chicos pues responden y eso, se lo dejé completico para que entendiéramos también cuál es la dinámica que se está realizando. Creería yo que por acá más o menos. ¿En qué parte del campo vive? ¿En qué parte está? Muy bien. ¿Dónde está usted? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde es su campo? ¿Dónde está su tierra? Perfecto, Samara. Es Diana quien Samuel. cambia la cosa, ¿bueno? Que si tiene vacas. Si tiene vacas, muy buena pregunta. Los campesinos también tienen ganado, las vaquitas, los terneritos, todas esas cosas, todos esos animalitos que también producen, en este caso, la leche. Diana, Ay, caray. Diana, y Samuel, apagas tu micrófono. Diana, prendes tu micrófono. ¿Cómo come? ¿Cómo come? ¿Cómo come? Muy bien. Muy buena pregunta, porque él nos puede explicar si él come de los mismos alimentos que él cultiva, por ejemplo. O si él también puede pedir algo de alguna superficie, algún supermercado, ¿cierto? Eso también es algo que nos da curiosidad y le da curiosidad a Diana saber cómo. Se quedó en... Se quedó pausada. Laurita. Laurita, ¿estás ahí?
Creo que no. Parecía que se hubiera cortado justo Sí, cuando ya no parece. pregunta Ah, no, cómo ya, ya. Ya volví, resucité. Bien, entonces, bueno, este pedacito me pareció curioso porque, bueno, y el campesino, ¿y qué hace este superhéroe? Que cómo come, y el profe queda como, sí, cómo come, y ya después uno entiende a qué se refiere ella, ¿no? Entonces me pareció muy curioso. Sí, Laura, muy buen, ¿cómo se dice? Muy buen apunte el tuyo. Eh, cómo es la palabra para definir esas, como, esas secciones que se sacan de una clase, en fin, y lo que sucede ahí? Entonces, sí, fue un desajuste bravo. O sea, porque uno ya tiene como mentalmente una programación, bueno, se supone, con respecto a qué es lo que ellos van a responder. Entonces, ahí cuando entra ella a decir cómo come, a mí me tocó primero asimilar, ¿cómo así que cómo come? Entonces, ¿cómo come quién? O sea, Él, yo, ajá. entonces yo, a mí me tocó como que rebobinemos, qué pasó aquí, yo qué explicación voy a dar. Entonces eso fue muy interesante con ella. Y con Diana pasa ese tipo de situaciones. Con Diana a veces como que desestructura todo, pero pensando de una manera estructurada, es decir, como que se sale de todo estereotipo de lo que se está trabajando en esos momentos y después como que se organiza de una u otra forma. Y lo que sucede también con él es el abuelo, él es el abuelo. Ahí se usan algunos, bueno, yo uso algunos códigos. Nosotros con los padres hemos hecho un trabajo de sensibilización al respecto de cómo es que es el acompañamiento en las clases. Solo que ellos se les suelta. Y el abuelo, él es, bueno, él tiene una formación militar, entonces como que es un poco también como rudo en ese aspecto en el trato también con Diana. Bueno, Diana, bombero, tal cosa, tal otra, abra la cámara. Entonces, bueno, entonces, y esos códigos nosotros los usamos. Mi amor, tú solita, es como para, como para que ellos, como que, ay, sí, sí, perdón, pero entonces eso también como que desajusta un poco también la dinámica de la clase, ¿sí? Pero lo que tú apuntas, Laura, al respecto de lo que sucedió ahí es totalmente válido. Eso fue. Ahí hubo como una especie de reflexión en torno a lo que sucedió ahí. Bueno, ella preguntó esto, ahora qué le respondo. Claro, y que venían hablando de vaquitas y si a uno le dicen, bueno, vamos a hablar del campesino, estaban hablando de las frutas y que cultiva y de qué Exacto. parte del campo vive. Entonces, cuando hay que come uno, bueno, pues lo que come todo el mundo, ¿qué come quién? Las vacas de las que estábamos hablando. Entonces, a mí me causó mucha gracia porque eso le pasa siempre a uno y ese, digamos que esa es la magia de trabajar con gente, ¿sí? Que Claro. todo lo que está puede cambiar de un momento a otro con una palabra. Yo inicialmente pensé que cómo comes la vaca. Ajá. Yo, ¿cómo come la vaca? Yo, ¿la vaca? ¿Será la vaca? No, Claro, y que el acabas de campesino. mencionarla. Sí, entonces, pues que me pareció muy, muy interesante este pedazo y es por eso, por cómo toda la estructura que tenemos nos puede cambiar de un momento a otro y tenemos que solucionar. Sepa o no sepa, solucione. Y Exactamente. entiéndale, porque eso también causa en ellos frustración. Como lo que yo estoy diciendo, el profe no me entiende, entonces, ¿qué? Mejor no digo. Y obviar la respuesta también, o sea, no porque, creo que no, no porque ahí entonces entra lo que tú dices, la frustración. Ay, el profe no me respondió. ¿Cómo Sí. así? Pero si yo Ujú. aporté, el profe no me dijo nada. Entonces ahí es donde uno, como que en esos momentos, eso pasó también en la sesión anterior, nosotros identificamos un trecho donde también sucedió lo mismo.
creo que fue Matthew, algo así, que preguntó algo y ¿qué? Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que a los maestros, bueno, listo, aquí, ¿qué pasó? ¿Sucedió algo? Listo, pensemos, ¿qué podemos responder? Entonces eso también es lo que uno debe como darse como esos segunditos para poder dar una respuesta que para ellos, bueno, que medianamente para ellos pueda ser, bueno, algo lógico, listo, sí, el profe, me respondió tal cosa. De hecho, es algo que tú haces constantemente con ella, ¿no? Como tratarla de reubicar, ¿sí? En el contexto de la clase, ¿sí? Porque ella a veces se dispersa o está esperando la respuesta es del adulto y no confía en ella. Creo que también se ve allí un poco. Y eso tiene que ver de pronto con una pregunta que yo tenía y es, insisto en la analogía, y es las dificultades que pueden generarse en las analogías y cómo afrontar esas dificultades y esas paradojas que generan las analogías. Y quiero explicarlo un poquito con el ejemplo que tú das. Tú dices, tren largo, respuesta larga, tren corto, respuesta corta. Pero los niños empiezan a ir adaptándose a esa relación, pero en su lógica nosotros podemos ver varios momentos en donde se hacen la pregunta larga para una respuesta corta, la pregunta corta para una respuesta larga, la pregunta que supuestamente es larga y que ellos deberían responder larga, con una respuesta corta, y empiezan a generarse las múltiples posibilidades, ¿sí? Que permitirían, digamos, esas lógicas en las que ellos se ven dentro de la clase, que me parece muy rico. Es una gran riqueza, ¿sí? Porque claro, se está haciendo énfasis en la respuesta, pero la pregunta también puede generar paradojas, ¿sí? Y entonces ellos en sus lógicas empiezan a responder y al principio, cuando están entrando en esa apreciación de las preguntas y de las respuestas, empiezan a responder primero, creo que fue Samantha la que al principio dijo, ¿tu respuesta es larga o es corta? Y ella dijo, larga, cuando en realidad había sido corta. Pero seguramente estaba pensando en la pregunta, que era un poco larga, y no en la respuesta, ¿sí? Entonces, creo que es bien complejo el manejo de las analogías, más de lo que nosotros creemos que podría llegar a ser simple, pero en la lógica de ellos empieza a desmenuzarse muy, muy, muy finamente. Y creo que eso es muy valioso para provocar justamente todas estas cuestiones, porque si no se dieran esas digresiones, esas transformaciones, pues entonces no habría tanto aprendizaje como cuando sí lo hay. Entonces, ahí tú ya tienes algunas técnicas, algunos métodos, si se puede decir de esa manera, o algunas formas de afrontar esas dificultades o esos cambios o esas transformaciones. ¿Cuáles otros podrías reconocer, digamos, en todo lo que se ha presentado? Oye, Juliana, pregunta supremamente complicada. Pregunta larga, profe. No Pues sé mira si mira que antes de responder, que veamos esa parte que nombra Juliana, con eso contextualizamos y preparas tu respuesta larga. De acuerdo. Vale, listo. Nosotros, la clase pasada estuvimos trabajando de los superhéroes y estos son otros superhéroes. Inclusive tuvimos la clase pasada una superheroína que fue la Les pregunto en la primera pregunta que Samara nos la va a recordar, ¿cuál es? ¿De qué color es tu capa? ¿De qué color es tu capa?
Le pregunto a Samuel, ¿de qué color es la capa de esta superheroína, Samuel? Es de color blanco. Blanco. Muy bien, Samuel. Y ahora me vas a decir, Samuel, y me vas a mostrar el trencito, si ¿diste una respuesta larga o corta? ¿Ese es el tren de la respuesta larga o la respuesta corta, Samuel? Te están preguntando algo. Es larga. ¿Por qué crees que es larga si tú solo dijiste blanco? Es corto. Es corta, Samuel. Cuando te preguntan de qué color es tu capa, le están preguntando a esta superheroína y tú dijiste blanco, es una respuesta corta. O sea que es el trencito pequeñito, el que tenemos acá, este trencito pequeñito. El corto. Muy bien. Ahora, Bien, esa era la partecita que nos mencionaba Juri. súper, súper esa partecita también. Ahí, yo no había visto a Samara. Samara por allá soplándole al otro y mostrando el trencito corto. Sí, claro, es precisamente lo que está hablando ahorita Julián. ¿Cómo hacemos para que los niños y niñas no se confundan al generar esa analogía? ¿Cierto? Porque lo que estaba diciendo Julián ahorita, probablemente Samuel estaba pensando era en la pregunta. Y por eso mostró el tren largo, ¿cierto? Entonces ese tipo como de situaciones. Ahora, lo que estaba pensando también era cuando nosotros estábamos explicando qué es una pregunta y qué es una respuesta, ¿cierto? Porque cuando nosotros entramos como a definir el género de la entrevista, obviamente nosotros, ¿cómo les vamos a explicar a los niños qué es una respuesta? O cómo se pregunta, ¿cierto? Entonces ahí es donde también nosotros como que, bueno, madre, aquí nos metimos una camisa de 11 varas porque con estos niños tan pequeños, ¿cómo lo que vamos a hacer, cierto? Pero entonces, yo no había pensado en ese tipo de situaciones o escenario que plantea Juliana al respecto de que los niños en este tipo de analogía también pueden, como que se pueden, no sé si la palabra sea confundir al respecto de la situación, es decir, si el niño o está pensando en la pregunta, eso era básicamente lo que me pone a pensar ahorita de esa situación, es real, claro, de pronto Samuel se estaba pensando, el profe, es lo que diga el profe, y el profe habló mucho, entonces tren largo, ¿cierto? Entonces esas situaciones creo que también da pie como para manejar ese tipo de situación en lo que nosotros hemos venido trabajando y analizando con respecto al género, y bueno, y sí en incentivar un poco la oralidad. Muy interesante. Pero sí, Profe esa es Claudio, la situación. se separa tu comunicación y pienso que ya has terminado, pero no, es que está está como raro el internet. ¿Vas a decir algo más, profe Juan? Creo que perdimos tu comunicación. Ya, ¿Ustedes me escuchan? ahora sí te escuchamos. Ahora sí, pero se quedó congelado. Ah, ¿yo me quedé congelado? Un poquito. Sí, como 10 segundos. Como 10 segundos. O sea que no me escucharon el final. El final no. Señal, no sé.
Ahí otra vez. De pronto si cierras la cámara, de pronto. A ver, Ahora sí. ahí ya bien. Ahí Sí. ya te escuchamos. Ah, bueno, no, yo no sé si me escucharon el final. Yo creo que da pie para pensar lo que nos acaba de decir Julián al respecto de ese tipo de analogías. Es decir, el profe trae toda su planeación pensando en la respuesta, ¿cierto? Pero deja a un lado también la razón de ser de las preguntas. Es decir, los niños también pueden pensar en ese tipo de situación y de pronto en la situación de que la pregunta es larga, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo saco el tren largo, ¿sí? Entonces de pronto los niños piensan y generan como ese tipo de ambigüedad en esa situación. Entonces yo creo que da pie para pensar mucho en lo que, y reflexionar en lo que Juliana está como comentando. Sí, profe, lo digo básicamente por varias investigaciones que he visto en nivel superior con respecto a matemáticas y el trabajo semiótico y analógico en las matemáticas, incluso en chicos de octavo, noveno y en séptimo, eh, sobre las formas de representación de los conjuntos y de las imágenes, que claro, uno ve la imagen y la imagen tiene múltiples significados. Entonces, ahí ellos encontraban dificultades matemáticas en estos chicos, pero no era por ellos mismos, sino por sus lógicas de pensamiento que además no eran negativas, ni estaban lejos de las posibilidades de la construcción simbólica. Y creo que con los chiquitos pasa lo mismo. Y es que es tan complejo ser maestro. Es tan complejo que uno tendría que ser casi que pues mago, ¿no? Para saber cuáles son las posibilidades de esas analogías. Pero no, en este caso me parece muy, muy rico, de una riqueza tremenda, lo que nosotros podemos ver y además la pregunta que yo te hacía antes, ¿cuáles son esas formas en las que tú vas mostrándoles cuál es ese sentido que le quieres dar a la analogía para que ellos lo consideren? Y entonces ahí está una forma que tú acabaste de hacer, que es la de la pregunta, ¿sí? Entonces vuelves y le devuelves la pregunta a Samuel, ¿sí? Eh, y él, claro, él cambia de la opinión, ¿sí? Podría preguntársele todavía un poco más, bueno, por qué es corta o por qué es larga? Lo mismo a Diana. Seguramente podrían decir X o Y o tal vez quedarse callados o no decir nada. Pero tú lo que haces es preguntas, recoges, vuelves y explicas, contextualizas. Y, y otra vez se continúa la dinámica, claro, porque el tiempo es muy breve. No es como en la presencialidad que uno se queda ahí, pregunta otra vez, no sé qué tal. No, sino que es, bueno, vamos más adelante y de pronto más adelante ellos ya lo han aprendido y lo incorporado. Mucho, mucho más porque lo has hecho varias veces de distintas maneras. Entonces, esa es otra forma que también pues Laura ya comentaba al principio. Creo que hay varias formas que de manera continua como estructuras la clase y cómo se va desarrollando, utilizas, que de pronto sí son planeadas o de pronto no, pero hacen parte de tu estilo de enseñanza, de cómo se vuelve a recoger para los más pequeños, que eso no es nada fácil, ¿no? Nada fácil, entre más pequeños, más difícil. Hay que tener en cuenta las N posibilidades. Si utilizo esta imagen, ¿qué podrían pensar? ¿No? Entonces, en fin, hay que prever pues un montón de cosas y cuando se desarrollan otras, pues entonces ir adaptando la cuestión con todas estas minucias que a veces uno dice, yo soy así, no lo tengo en cuenta. No, en realidad es un estilo de enseñanza que se va mostrando todo el tiempo, entonces eso es muy bonito. No sé si la profe Claudia quiera añadir algo más, o Laura, o el profe Juan. No sé si vamos de pronto a ver
otro, ¿qué? Otro episodio y ya, pues, sí, ya más adelante daría como unas conclusiones generales. Bien, esto que estábamos viendo hace parte del episodio número 3 y es donde se ve eso, porque no solo le pasa a Samuel, sino también le pasa a Diana. Y algo que me pareció muy curioso es que yo la estaba escuchando al lado de mi abuelita. Mi abuelita tiene 85 años y ella qué pregunta larga ni corta, obvio no está en su contexto. Y tú preguntabas y ella respondía, corta, larga. Entonces, cómo también podemos trascender. Y yo pensaba como en algún momento que nos tocara con adultos mayores. Es muy similar también el proceso, entonces qué cool, quería solo contarles eso, me pareció súper chévere y curioso ver a mi abuelita corta, larga, y ella respondía también. Entonces fue muy chévere como también sale del aula y entra a los hogares pues de los chicos y de todo el que esté en la clase. Bien, si quieren, vamos al último episodio, dura 5 minutos, ese sí lo podemos ver completo y es como tal el cierre y es donde se ve que ya están todos los elementos unidos. Entonces, antes de eso, les pones una actividad y ellos deben crear una pregunta con respuesta larga y una con respuesta corta. Me parece muy interesante que pusiste la música de Marvel. Entonces, es el hilo conductor, ¿no? No es solamente hablamos de superhéroes, pero aplicamos otra cosa, sino estamos todos en el mood superhéroes. Y bueno, eso es como el contexto. Y ya, bueno, otra cosa y es que les pides que escriban. Entonces, no, o si quieren, solo la memoricen. Noté que para ellos, pues obviamente es más demorado y más complejo escribir. Entonces, creo que también vamos a lo mismo de la escucha, ¿no? Que se ha perdido también todo lo escrito porque no hay guía, porque es más complejo, es más demorado, requiere más tiempo. Entonces, anotar eso antes de iniciar y ahorita al final vamos a ver cómo tenemos contexto de superhéroes unido con los trenes, con las respuestas y en general cómo ellos ya se soltaron y pueden participar libremente. Bien, vamos para el minuto 50-20. A ver, le voy a preguntar. Profe, Dime, Samuel. que porque cuida a los pacientes. Ah, bueno, listo. Empecemos contigo, Samuel. Vale. Samuel, primera pregunta. Y me vas a decir tú y me vas a mostrar en cámara cuál es el trencito de esa primera pregunta. Bien, Samuel, tú vas a hacer la primera pregunta que es de respuesta larga. ¿Cuál es? Que porque ella cuida a los pacientes y ya. Ah, muy bien. Porque ella, la superheroína, la doctora, cuida a los pacientes. Perfecto, Samuel. Es para una respuesta larga. Ahora dime, para respuesta corta, ¿qué pensaste? Que si ella cuida mascotas. Está muy bien, Samuel. Muéstrame el trencito. Bien, Samuel, si tú preguntas si ella cuida mascotas, ¿tú qué crees que ella contestaría? Nada. Listo, muy bien. Respuesta corta, ¿sí o no? Muy bien. ¿Listo? Si a mí me preguntan, ¿tú cuidas mascotas? Yo digo, no. Listo. Ahí di una respuesta cortica, que es este tren. Muy bien, Samuel. Perfecto. Muy bien. Voy con Samara. Le voy a preguntar a la doctora. Sí. ¿Te gustan los niños? Muy bien, mi amor. Y me vas a decir si es para respuesta corta o larga.
Muy bien, Samara. Respuesta corta. ¿Te gustan los niños? Sí, no. Samara solamente está preguntando, ¿te gustan los niños? Ya, punto. Ella va a decir sí o Y no. ahora el campesino. Y ahora el ¿Qué campesino. alimentos siembras? ¿Qué alimentos siembras? ¿Tú qué crees? Muy bien, Samara, es respuesta larga. ¿Y tú qué crees que él qué podría contestar, mi amor? Si fueras tú el campesino. Bananos, cebollas, zanahorias, Muy naranjas. bien, mi amor. Y ahí tú estás dando Ajá. ¿qué? Una explicación, ¿cierto? Y es una respuesta Verduras, larga. Tú estás explicando qué es lo que siembras. Y puedes, y puedes, este, y puedes tener una lista súper, súper, súper larga. ¿Listo? De eso. Muy bien, Samara. Perfecto. Voy con Liam. le voy a preguntar al campesino, ¿tú vives en el campo? Muy bien. Y dime qué trencito es ese para esa pregunta. El corto. Corto, muy bien. ¿Vives en el campo? ¿Y él qué va a contestar? Que sí, O que no, ¿cierto? Porque cierto. puede ser campesino que viva en la ciudad y que él se desplace hasta allá. ¿Listo? ¿Tú vives en el campo? Sí. Muy bien. Y la respuesta larga. Ahora le voy a preguntar al bombero, Al ¿qué haces bombero. en tu trabajo? ¿Cómo? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en tu trabajo? Muéstrame el trencito para esa pregunta. Es largo. Largo, muy bien, el trencito largo. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Tú qué crees que él contestaría, Liam? Que apaga, apaga incendios donde las personas están en peligro. Muy bien, Liam. Perfecto. Y eso es una respuesta larga. ¿Qué haces en el trabajo? Yo apago incendios cuando las personas están en peligro. Y ahí el que está haciendo, el bomberito que está haciendo, dando una explicación. Apagando fuego. Eso, muy bien. Apagando el fuego. Perfecto. Listo, ese es el último episodio que tenemos. Muchas gracias. Profe Claudia. Gracias, Juliana. No, pues a mí me pareció ese último episodio muy especial. Uno, pues por todo ese bagaje de los niños, ese miedo, o sea, ellos ya no tienen ese miedo a preguntar, a responder. Hay un niño, Ian, creo que él en un momento también dice, profe, yo voy a hacer la pregunta. Y él dice, ¿cómo apagaría el fuego? Entonces él mismo, y yo también respondo, y él mismo responde, pues con agua. Entonces ellos también es como crearles esos escenarios significativos para que hablen en ese contexto, o sea, a pesar de pronto de que en algún momento como que trataron de salirse, no, o sea, están en ese contexto, están en esa importancia y como están tan enamorados, tan empapados de lo que están haciendo, que realmente se ve como esa fluidez en ellos, ¿no? De preguntar, de responder, de hablar, de la misma disposición que se ve en las cámaras. Me parece eso muy significativo y pues esa importancia del diálogo, ¿no? Esa importancia de la conversación, de dar esos espacios pues en la virtualidad, en la presencialidad, esa importancia del diálogo que nos permite transformar tanto a nosotros como docentes, transformar nuestra práctica pedagógica y a los niños también les permite, uno, pues partir de esos conocimientos previos que ellos traen, pues de esas preguntas, de pronto, de verdad, nosotros a veces no, como que no nos sentamos a hacer preguntas con ellos o inclusive ellos traen muchas preguntas y nosotros muchas veces les respondemos con respuestas cortas.
y posiblemente podríamos dar unas respuestas más largas. Y a veces las preguntas de ellos son preguntas para respuestas largas, pero uno a veces como que se limita solamente, ¿por qué el cielo es azul? Ah, pues porque está así, pero no, como que uno no trata de escudriñar más esas preguntas que ellos a veces traen, ¿no? Creo que por ejemplo, esta clase, en una clase ya de pronto presencial o en otro momento, da para de una sola pregunta de ellos, hacer una investigación, mirar, por ejemplo, cuando tú les preguntas lo del campesino, lo de los bomberos, entonces eso da pues para muchas cosas, y a veces eso es lo que pasa en el aula, que nosotros dejamos pasar de nuestros niños esos aspectos tan significativos para ellos por el miedo de pronto a salirnos del currículo y a limitarnos al currículo. Entonces, si yo tengo que trabajar hoy, por ejemplo, qué sé yo, una manualidad, dejo de lado muchas curiosidades que ellos traen, muchos conceptos que ellos traen, porque me da miedo, no, pues si yo me pongo a trabajar con lo de ellos, de pronto el currículo no me va a alcanzar o no voy a poder desarrollar otras actividades, y creo que estos talleres han permitido eso, ¿no? Que los niños puedan preguntar, indagar, ellos mismos respondan. Entonces eso me parece bien, bien interesante, y pues yo hacía como la conexión con un texto de Anna Camps que se llama Hablar para aprender y aprender a pensar, ¿no? Cómo en estos escenarios, en estos talleres que se desarrollaron, se inicia con el habla, se termina también con el habla, pero también se invita a pensar, hablar para pensar, hablar para escribir. El solo hecho que los niños primero hacen sus preguntas orales para después poderlas transportar a una escritura donde yo me tengo que preguntar, bueno, ¿qué voy a escribir? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero yo ya lo tengo en mi pensamiento. Eso me parece muy, muy importante, y pues yo retomaba ese texto porque yo veía eso en esta clase, que a pesar de que es tan corta, pero tiene muchísimo, muchísimo como dice Laura, por escudriñar, por sacar. Entonces, ese texto también le ayuda a uno muchísimo, porque es hablar también para comprender lo que yo estoy haciendo, lo que el otro está diciendo. Entonces, eso me parecía muy importante, y pues termino diciendo que pues el lenguaje oral se usa para aprender a construir un discurso oral de mayor complejidad, ¿no? Por ejemplo, estos niños ya se están preparando para realizar esas entrevistas que pues Juan ya habrá realizado, pero ¿cómo iniciamos desde algo tan pequeño para terminar en algo tan complejo? Y pues a eso es a lo que se le debe apuntar en el lenguaje oral, ¿no? Y más con niños tan pequeños. De acuerdo, qué análisis tan bonito. Muchas gracias, profe. Muy, muy importante todo lo que su merced ha dicho. Creo que Juan volvió a quedarse congelado, o es que no se está moviendo. Se quedó congelado. No, sí está congelado. A ratos. Sí. Entonces, bueno. Juan, ríete. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. No, este internet está loco hoy, no sé qué le pasa. No sé si tú querías agregar algo más a lo que dice la profe Claudia, que es tan pertinente. Sí me escuchó. Porque acá no me está conectando. Ya ahí te escuchamos, Juan. Juan. Apagar la cámara, que de pronto esa te come más datos y por eso no. Te escuchamos, profe. No nos escucha, creo. Creo que no.
Inclusive, Juliana, antes de que entre Juan, hablar para aprender a hablar, ¿sí? Porque en algunos momentos muchos profes piensan que no es necesario enseñar a hablar, que ya los niños llegan con ese conocimiento, con eso de bagaje del habla, pues ¿para qué vamos a dedicarle un tiempo al hablar? Entonces, el dedicarle ese tiempo riguroso, planeado, sistemático al habla, me parece que da frutos que más adelante se van a poder ver en estos niños, inclusive terminando ahorita su año escolar, ¿no? De hablar para aprender a hablar. Eso me parece también muy, muy importante. De acuerdo, profe, de acuerdo con lo que dices claro, va de la mano de hablar, escuchar, preguntar, responder, ¿cierto? Entonces, si lo vemos en términos teóricos, pues eso es tremendo lo que tú acabas de decir, ¿no? Hay toda una preparación de la oralidad que supuestamente es natural, o sea, naturalizado, pero no es natural. ¿Sí? Requiere de un aprestamiento, de una disposición, De una planeación. una planeación. Claro, totalmente. Y el hecho de aprender a preguntar y aprender a responder, aprender a hablar y aprender a escuchar, ¿cierto? Básicamente, además es como la base de la dialéctica, que es pregunta, respuesta, ¿cierto? Y no es cualquier pregunta ni cualquier respuesta, sino que la respuesta larga está asociada a la argumentación, a la explicación, a la descripción. La respuesta corta está asociada a la afirmación, a la negación. Entonces, creo que es muy complejo en algo tan simple, pero es muy complejo lo que se está proponiendo, lo que tú decías desde la relación pregunta-respuesta. Y creo que, pues, ¿por qué Juan se fue? Porque le vamos a decir cómo es de valioso todo lo que encontramos, ¿no? De rico, de poderoso, toda esa planeación que ya en toda la secuencia didáctica pues se puede ver los frutos, ¿no? De cómo se va complejizando, como dice Laura, que ya ha tenido la oportunidad de estar más adelante en todas las sesiones. Entonces, creo que es muy, muy, muy valioso y quería preguntarle eso a Juan, como que, ¿qué otras conclusiones sacaba ahí? Mientras llega, no sé si Laura tenga algo más que comentarnos de lo que vio. Creo que ha hecho unos excelentes aportes y análisis de toda la secuencia. No, nada, espero que les haya gustado. Es mi primera vez. Y nada, digamos que es demasiado enriquecedor porque yo llevo trabajando 4 años. He trabajado con preescolar, con primaria, ahorita trabajo en un instituto de inglés con niños y adolescentes. Y mientras escuchaba la sesión también decía como, esto lo puedo aplicar porque va muy ligado a todo lo que es aprender a hablar, a lo que estábamos hablando ahorita, aprender a pensar en otra lengua. Entonces, para mí ha sido demasiado enriquecedor todo el proceso y verme también identificada en lo que le está pasando al profe y decir como, bueno, no solo me pasa a mí, sino también puede ocurrir esto y lo otro y hace parte de lo que hacemos a diario. Entonces, ha sido muy, muy, muy chévere y de acuerdo a lo que ustedes estaban hablando de aprender, creo que también es importante aprender a ser escuchado, porque a nosotros nos da miedo que nos escuchen, ¿sí? Siempre estamos con ese temor y siempre es cállese, no hable y uno mismo no, pero ¿para qué hablo si va a estar mal? Entonces también empezar desde ya a reforzar eso, desde la confianza y también desde el hecho en que puedes aprender a hablar para expresar lo que necesitas, porque en muchas ocasiones los niños, o sea, digamos que a nosotros siempre nos han enseñado a los sentimientos no importan, ¿sí? Entonces, desde ese punto tan chiquitico que es aprender a decir estoy feliz, estoy triste, estoy bravo, por esto y esto y esto, hasta toda su formación académica. Entonces, creo que es un aspecto que no solamente involucra lo académico, sino lo social y cómo nos desarrollamos como seres en medio de nuestra vida diaria. Y ya, entonces... De acuerdo. Acá me está escribiendo Juan. Me dice que, perdón, se me cayó el internet y No, que ya no se pudo conectar más.
Bueno, no hay cuidado, ya vamos cerrando. Yo solamente quería hacerle saber también a Juan, si la profe nos puede colaborar y después, no, que me parece, retomando lo que decía Laura hace un momento, muy asertiva su forma de hacer que el estudiante, en este caso la niña, cierto, Diana o Samuel, etcétera, reconsideren lo que han dicho, por ejemplo, de corregirlos, de reorientarlos de una manera tan asertiva. Él nunca les dice, no, pero es que no es eso, no es eso, o, ay, lo hiciste mal, o piénsalo bien, no, lo hace de una manera tan de validar su respuesta, así no sea lo que se está esperando, ¿cierto? O tal vez si está errada, ¿por qué? Y creo que él lo hace muy bien recogiendo, revisando, mostrando esa otra posibilidad. Entonces creo que eso también hace parte de lo que se elabora hace un momento. No sé si Ahorita, tengan otras discúlpeme ahí con cosas. Juliana y con Laura, que no pude volver a conectarme aquí, perdí el internet aquí en el apartamento y no he podido conectarme de los datos. Yo no sé qué pasó hoy. Entonces, pues bueno, ahí que me excusen. Un abracito. ¿Se alcanzaron a escuchar? Que mil excusas. Bueno, no hay problema. Entonces no sé si tienen algo más que añadir y yo creo que ya con esto hemos hecho un análisis muy interesante. No, agradecerle a Laura porque de verdad que no es de pronto tan fácil de sentarse y escuchar y ver las clases. A mí también me ha tocado en estos días observar algunas clases de otras compañeras y mira que ha sido totalmente lo contrario. Eh, en estas clases es opaca totalmente la oralidad que se ve en los niños, ¿no? Entonces son clases ya más centradas en la manualidad, sobre todo en las manualidades, el hacer, el hacer, el hacer. Y hay veces los niños ahí arrojan alguna que otra pregunta y la maestra, sí, bueno, sí, pero sigamos acá en lo que estamos haciendo. Es como inconscientemente, ¿no? O sea, es como bueno, de pronto pues no, dentro de su formación o dentro de sus prácticas pues todavía no está como tan marcado el desarrollo de la oralidad y es pues también como esa invitación que se les quiere hacer a ellas, ¿no? Es diferente ya cuando tú tienes esta clase muy planeada donde realmente la oralidad es la que va a primar sin desconocer los otros procesos obviamente, pero sí haciéndole como esa relevancia y esa importancia a la oralidad. Entonces, agradecerle a Laura por por eso que nos envió, por ese formato ya diligenciado. Y sí, ya uno puede ver la clase y con detenimiento ve como esos puntos claves donde pues, se encuentran muchas cosas. Y pues a Juan también agradecerle por esa disposición de poder ver su clase, de entrar a su clase, de observar y pues hacer como esos análisis tan rigurosos sin necesidad de caer a la crítica, sino al contrario, de engrandecer lo que él está haciendo y pues valorar bastante todo lo que él está haciendo. Y a Juliana también muchas gracias por su disposición para podernos contactar. No, muchas gracias a ustedes porque se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo de ustedes. Es una formación yo creo que para todos. Y efectivamente, o sea, son clases de tal riqueza, así como lo vimos en la pasada, que creo que allí uno se puede dar cuenta que no cualquiera puede ser profe, menos de niños, sino que son cosas muy estructuradas, muy planeadas, muy pensadas, muy rigurosas, y que todo el tiempo nos estamos haciendo la reflexión sobre eso mismo que hacemos todo el tiempo. Entonces, creo que esa reflexión, ese verse uno mismo y confrontarse además con las preguntas que nosotros hacemos, con los comentarios, no es fácil, pero creo que es maravilloso porque forma muchísimo a nosotros y al profesor titular, por supuesto. Entonces, le adhiero a esos agradecimientos a ustedes por su buen trabajo, especialmente a Laura que hizo pues un trabajo muy formativo. Creo que estar en el semillero es muy enriquecedor para toda su formación como profe.
Entonces, muchas gracias y gracias a Claudia, por supuesto, por su análisis riguroso también. Entonces, Bueno, gracias. entonces vamos a programar, vamos a dejar que Laura haga todo el trabajo que le corresponde, que es bastante. Entonces yo creo que... Esa sesión tiene dos, ese taller tiene 2 sesiones y yo ni lo he visto porque he estado llena, estoy entregando tesis, por eso ayer no nos pudimos reunir, porque estoy con el tema de hacer el informe y ha sido una locura porque casi no me puedo graduar, entonces ha sido de verdad súper loco y el taller 5 así en mi oreja por la noche. El taller 5. No te preocupes, entonces vamos a dejarlo yo creo que para dentro de 15 o 20 días, para que tengas el tiempo suficiente. Vale, si quieres 15 días, para mí está bien. Y si quieren, no sé si les quede fácil reunirnos. ¿Hoy qué es? Martes. Hoy es martes. Listo. 10. Miércoles, jueves o viernes estoy libre. Lo que pasa es que ahorita ya estoy en clase. Y entonces, si quieren, ya después de las 4 de la tarde, miércoles, jueves y viernes, estoy completa para ustedes. Listo, vale. Entonces, Gracias, dentro de Laura. 15 días les escribo para saber qué días pueden de esos días y cuadramos un nuevo encuentro, el último. Listo. Bueno, listo. Profes, muchas gracias, un abracito, qué rico poder conocerlas, compartir con ustedes y aprender de ustedes, de verdad es un honor para mí estar aquí y nada. Gracias a ti también. Igualmente, hasta luego. Que tengan Hasta luego, feliz tarde ya, que estén bien. Chao, saludos al profe.